Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Joana Bauer. Yo soy una reciente incorporación a FAME, a la familia FAME. Así que, bueno, aquí estoy para presentar hoy. En el mes de concientización vamos a tener una charla sobre novedades del Cure SMA con Fernanda de Castro. Para quienes no, creo que todos la conocen, pero tengo acá el machete para presentarla. Fernanda es médica pediatra, integró hasta el 2022 y por 18 años el grupo de seguimiento de pacientes neuromusculares del Hospital Garrahan y actualmente colabora muchísimo con FAME Argentina, así que tenemos acá el privilegio de tenerla y que nos cuente un poco todas estas novedades, todo lo que estuvo pasando en Estados Unidos en este congreso. Así que Fernanda, muchas gracias por estar acá con nosotros y te escuchamos atentamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias por este espacio, gracias porque me ayudaron un poquito para poder ir a Cure este año, que realmente hubo muchas novedades importantes y bueno, la idea es concreto poder transmitírselas. Va a ser un poco el enunciado de las novedades, no el desarrollo, porque cada uno de los temas principales donde hay novedades podría ser el motivo de una charla en particular, pero bueno, armen preguntas y después al final, en la medida en que se las pueda responder, encantada. Bueno. Como ustedes saben, yo me jubilé del Hospital Garrahan, pero no me pude sacar la camiseta, así que sigue estando acá como nuestro núcleo de referencia, lo mismo que FAME. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cuidados y de calidad de vida en los pacientes con AME. Armé un poquito las principales noticias y los principales aspectos sobre lo que hay y lo que se ha publicado como novedades y tiene que ver con la escoliosis, con el neurodesarrollo, algunas novedades respecto al cerebro de los pacientes con AME, las funciones vulvares, el hueso y los aspectos urológicos. Ya me estuvieron contando que el doctor Muntadas algo habló de esto, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Yo voy a hablar solamente de las cosas, de las novedades, no es un desarrollo del tema de la escoliosis. Sabemos que la incidencia de la escoliosis, que es la desviación de la columna en los pacientes con atrofia muscular espinal, es entre el 60 al 90% de los casos, tanto en los pacientes con AME1 como AME2 y en algunos pacientes con AME3 cuando perdieron la marcha, pero fundamentalmente es en el AME1 o 2. Se presentaron cuáles fueron los mejores resultados en los pacientes tratados con las terapias modificadoras. TM es terapias modificadoras, que son las 3 drogas que están actualmente autorizadas para el uso. Para ver que en todos lados pongo TM, que son las terapias modificadoras. Lo que sí podemos saber, y sí hay resultados, que iniciar el tratamiento, ¿cuáles son los chicos que les va mejor? Quiere decir que desarrollan menos escoliosis, son aquellos que iniciaron el tratamiento con las terapias modificadoras antes de las 6 semanas de vida. Tener 3 copias o más del gen 2 también es protector y hace que no sea tan grave ni tan precoz la aparición de la escoliosis. En los pacientes, digamos que casi no hubo desarrollo de escoliosis, fueron pacientes asintomáticos o presintomáticos medicados antes de las 6 semanas de vida, pero no hay al momento ningún estudio concreto que compare las 3 terapias modificadoras y cómo es la evolución de la escoliosis. Sí sabemos que actualmente los pacientes con atrofia tipo 1, los que son medicados precozmente, son pacientes que se pueden sentar, que logran la sedestación. Esto hace que, digamos, o influye un poco más en el desarrollo de la escoliosis porque al estar sentados y tener el peso de la gravedad y no tener una estructura de músculos paravertebrales adecuados que la sostengan, desarrollan más escoliosis. No sabemos, parece que la curva de la escoliosis también de los pacientes AME1 ahora es distinta de la que había, de la que tenían los niños antes de las terapias modificadoras, pero no sabemos. Y sí remarcaron claramente que el tratamiento quirúrgico inicial a edades tempranas
¿Se ve el mouse? Si muestro acá, ¿se ve? El tratamiento quirúrgico a edades tempranas que sostenga la columna, permitiendo el tiempo necesario para que todo el tórax y los pulmones crezcan, que es hasta alrededor de los 8 a 10 años, esto ya está más que eh, eh, indicado para este tipo de pacientes. Y cada vez estas barras, que son barras que sostienen, solamente sostienen para que siga creciendo el tórax, no es una cirugía que completa la fijación de la columna, se está colocando en el mundo cada vez a edades más tempranas, que esto era impensado y es en el único caso, digamos, la única patología que se pone tan precozmente estos implantes para que se vayan estirando tanto por fuera con un imán magnético como en quirófano. Es la única patología en la que se está usando y se está usando en todo el mundo. Y el tratamiento quirúrgico definitivo, que es entre los 10 y los 12 años, es el de siempre con la fijación de toda la columna. Y se espera, y está ya, esto ya se sabía que había que esperar hasta los 10 años, y ellos dicen si se puede esperar un poquito más también para que se termine de desarrollar todo el tórax, de manera que una vez que se fija ese tórax ya no crece más, pero bueno, poder hacerlo en el momento que el tórax está a que haya finalizado totalmente su crecimiento. Con lo cual, bueno, es halagüeño, los resultados de este tratamiento quirúrgico inicial son muy buenos en una columna alineada para llegar a este momento de la vida y hacer la cirugía definitiva. Eso es en realidad la escoliosis. Todos nos quedamos con las ganas de saber un poquito más qué terapia tiene más efecto preventivo de la escoliosis y no tuvimos ese dato por lo menos a este momento. Y ahora, ¿por qué no pasa? Bueno, uno de los aspectos que más se habló en estas jornadas de Cure de este año fueron los hallazgos en relación al neurodesarrollo de los pacientes. Les puse acá como un cuadro comparativo qué pasaba o qué decíamos o qué creíamos que era algunas creencias respecto a la atrofia muscular espinal de los pacientes sin tratamiento farmacológico, que quiere decir el AME en su evolución natural. Hasta hace un par de años se decía que era una enfermedad muscular solamente, que así afectaba a la motoneurona, y como se afectaba a la motoneurona, el músculo no funcionaba y se atrofiaba. Se decía que estos niños tenían cogniciones y habilidades sociales normales y que las dificultades del lenguaje eran atribuidas exclusivamente a las dificultades motoras para la articulación de la palabra. Y ahora nos encontramos con un escenario absolutamente diferente, porque los pacientes con AME y terapias modificadoras, sobre todo en los pacientes AME1, dice que, bueno, que hay alteraciones de la cognición y de las habilidades sociales, que hay dificultades en el lenguaje, que van más allá de la articulación de la palabra, y ahora les voy a explicar por qué la falta de la proteína del SMN1 es importante. Y por otro lado, ya está absolutamente concientizado que la atrofia muscular espinal no es una enfermedad del músculo solamente, sino que es una enfermedad multisistémica. Casi todos los sistemas y órganos del organismo están de alguna manera involucradas con la falta de la proteína del SMN1, porque se ve que es importante para un montón de otros funcionamientos a lo largo de todo el sistema de orgánico. Con lo cual, acá yo puse un poco que, bueno, sin tratamiento farmacológico, con las terapias modificadoras, creemos que en los próximos años van a seguir habiendo nuevos hallazgos que al momento no tenemos mucho conocimiento. Algunos hallazgos del neurodesarrollo. Voy a aclarar esto para que por favor lo tomen con el recaudo que corresponde. Estos son las primeras presentaciones de resultados de poca población. Faltan muchos elementos de perfeccionamiento del estudio de estas poblaciones, pero bueno, son los primeros datos preliminares que
dicen que, bueno, parece que por acá hay algunas alteraciones que no sabíamos que pasaban y que hay que seguir estudiando. Se cree que el 42% se encontró en dos trabajos bastante buenos en cuanto a la calidad del desarrollo, que el 42% de los pacientes con dos o menos copias del SMN2 tienen algún trastorno del desarrollo. Estamos hablando que si decimos que son dos o menos copias, son en general la mayoría de los pacientes con AME1 o con AME0, que son los más graves. Los pacientes más afectados desde lo motor tienen más compromiso en el neurodesarrollo, en el lenguaje y en la cognición, y los efectos de las terapias modificadoras sobre la comunicación y la cognición son confusos porque al haber mejorías motoras va a haber mejoría de la articulación de la palabra. Entonces se les va a escuchar a los pacientes que hablan mejor, pero esto no quiere decir que puedan entender o puedan usar el lenguaje como un carril de comunicación absolutamente adecuado. Otros, perdón, pero las limitaciones de los estudios son los siguientes, que la falta del gen del SMN1 tiene impacto en otros órganos, aún con escasa documentación. Se cree que la proteína esta que falta, que es la del SMN1, es importante para el neurodesarrollo del cerebro de estos niños, cosa que se pensaba que el cerebro en sí no estaba afectado, sí las motoneuronas. Falta correlacionar cómo son estos resultados del neurodesarrollo con la cantidad de copias del SMN2. ¿Qué quiere decir? Con pacientes con más copias del SMN2, con pacientes con mejor funcionalidad motora, ¿tienen menos incidencia de estos hallazgos? Podría ser, pero no lo podemos afirmar al momento. Faltan test objetivos para evaluar a estos pacientes del neurodesarrollo. Muchos de los tests que se toman normalmente y estandarizados para evaluar el neurodesarrollo son test que evalúan la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, el desplazamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar adecuadamente estas funciones cuando lo motor está afectado? Todavía no se encontraron cuáles son los test que me permiten evaluar objetivamente el trastorno del neurodesarrollo propio de la atrofia espinal y no porque esté afectado lo motor. Y faltan estudios a largo plazo y con más pacientes para sacar mejores conclusiones. ¿Qué quiere decir hasta acá? En términos entendibles y fáciles, que parece que la falta de esta proteína también afecta el neurodesarrollo. ¿Cuáles son los pacientes más afectados? Los más pequeños y los que tienen menos copias del SMN2. De acá en adelante, ¿las terapias modificadoras mejoran esto? No se sabe. Los pacientes con mejores evaluaciones recibieron tratamiento precoz o eran asintomáticos. Se hizo mucho hincapié en el Cure-SMA en los resultados de todas las terapias en los pacientes presintomáticos, pero que es una población muy pequeña y en nuestro país es casi escasísima, porque bueno, son los pacientes que tuvieron diagnóstico a través de la pesquisa neonatal. Las interpretaciones es muy limitada de los resultados por las mejoras motoras, lo que ya les expliqué, de las terapias modificadoras, y están en investigación que parecía ser que esto ya se empezaba a hablar, pero ahora se empezó a poner en la mesa mucho más claramente que no todos los genes del SMN2 son iguales. Nosotros decíamos, bueno, no tenemos gen SMN1, tenemos gen SMN2. Si tenemos muchos gen SMN2, va a haber mejor función motora. Pero parece ser que los genes del SMN2 son distintos entre sí y hay una variante de este gen que hace que, aunque tengan menos copias del SMN2, los pacientes tienen menos síntomas. Esto es todo como un hallazgo muy importante porque, bueno, hay muchas líneas en el mundo estudiando el gen del SMN2 que antes no se pensaba que había que estudiarlo. Acá dejo algunos datos de los dos trabajos más importantes que se han desarrollado esto, pero bueno, no tenemos todavía herramientas suficientes. No es hacer un ecocardiograma y yo puedo saber si hay o no compromiso del
corazón. Esto es algo mucho más subjetivo y que requiere escalas que al momento no son compatibles las que tenemos, porque las que tenemos son para niños sin compromiso motor. Con lo cual se abre un nuevo camino que habrá que ver cómo lo vamos sorteando. Los hallazgos en el cerebro. Esta era otra de las cosas. Se decía hasta la era pretratamiento, los niños en el cerebro no tenían nada y resulta que sí tienen alteraciones. Los pacientes AME tipo 0, que son esos pacientes que inician la enfermedad ya intrauterino y se cree que es a partir de las 24 o 26 semanas de vida intrauterinos, se encontró que tienen alteraciones cerebrales que ya están manifestadas a partir de la etapa intrauterina. Se están haciendo investigaciones de resonancias de cerebro del feto y se ve cómo van apareciendo alteraciones en el feto. Los pacientes con AME tipo 1 tienen mayor presencia de lesiones corticales por resonancia magnética y esto hace que también se hable de que tienen mayor incidencia de epilepsia. Ustedes saben que la epilepsia en general está generada por una alteración eléctrica, por alteraciones de la corteza, que es la capa más superficial del cerebro. Al haber alteraciones de esa corteza, hay en términos caseros como más cortocircuitos, esto hace que haya más epilepsia. Habíamos visto que había algunos pacientes con atrofia tipo 1 que tenían epilepsia, pero ahora ya se ve que esto es un dato a tener en cuenta con mucho más peso. Y faltan más estudios para entender el impacto de estos hallazgos en las funciones de los pacientes. Nosotros sabemos que el cerebro tiene un montón de funciones que conocemos y más funciones que no conocemos. ¿Qué pasa cuando no hay proteína del SMN1? Bueno, parece que se producen alteraciones anatómicas, en las resonancias se ve que las formas del cerebro son distintas y eso hoy por hoy está correlacionado con mayor incidencia de epilepsia. Otro camino que queda abierto. Si ustedes pretenden que yo de esta charla les dé conclusiones, están perdidos, porque solamente les voy a mostrar las nuevas líneas que son importantes saberlas, que lamentablemente hoy por hoy no tenemos certeza, pero bueno, son nuevas líneas que son fundamentales para poder entender la enfermedad y ofrecer tratamientos adecuados. Pero las funciones vulvares. De esto seguramente que han escuchado un montón, pero yo quería un poco explicarles porque es un tema un poco complejo. El bulbo es una zona del cerebro que está acá, que es la parte más inferior, que es la que une el cerebro con la médula espinal, y es un sitio que tiene motoneuronas y que hay pacientes que tienen la atrofia muscular espinal con compromiso muy importante de las funciones del bulbo, que son por lesión de las motoneuronas vulvares. Sabemos que esto sabíamos desde antes del tratamiento, que los pacientes con atrofia espinal tipo 1 sin tratamiento al año de vida, el 90% tenían trastornos deglutorios, por no decir el 100%. Y el planteo es cómo evaluamos que no traga. Traga poquito, traga bien, traga mal, traga líquidos, no traga sólidos. Hay que tener escalas. Al momento no hay test estandarizados para evaluar la deglución de los pacientes y tampoco está bien medido qué pasa con las modificadoras respecto de la función vulvar. Quiere decir, cuál de las tres terapias es la que genera mayores mejorías, por alguna manera decirlo, sobre las funciones vulvares. No lo tenemos. Esto, como la escoliosis, fueron de las cosas que todos queríamos tener alguna aproximación mejor y no la hemos tenido. Bueno, las funciones vulvares, para que ustedes puedan entender un poco, quiero tener el reloj puesto, es la habilidad de comer y de tragar, es la fuerza y la apertura bucal, muy importante para hablar, para deglutir, para todas las funciones de la boca. Dentro de las funciones vulvares, bueno, está la deglución en todos sus tiempos. Hablar y emitir la voz es una función que está regulada por las motoneuronas vulvares, y la fatigabilidad que aparece en muchos pacientes, antes se creía que era solo por el compromiso de los músculos de la
y los orofaciales, pero ahora no solamente es el compromiso de estos músculos, sino que es la lesión de la motoneurona vulvar. Al momento no se puede saber por qué algunos pacientes tienen mucho compromiso de estas funciones y otros pacientes tienen menos compromiso, no se sabe por qué. Si tuviésemos un cuestionario que nos pueda objetivar claramente cada una de estas funciones, podríamos poder medir el impacto de las terapias modificadoras como las escalas motoras que ustedes conocen, que les toman a todos los pacientes para saber cómo mejoraron, cuántos puntos ganaron de un año al otro y si continúan con el tratamiento. Lo que se está buscando en el mundo es un cuestionario que se cree que va a ser el CEDAS, que tiene unas siglas de la evaluación de todas estas funciones. Hay un grupo muy grande en el mundo, casi de 23 países, que están trabajando en esto. España es pionera en armar este cuestionario para poder saber qué compromiso de vulvar, de glutorio tiene el paciente y cuál es el impacto con el correr del tiempo y con las terapias modificadoras. Tercer camino que está abierto para poder investigar y para poder tener alguna resolución en el futuro. Bueno, cuidado del hueso. Acá es una novedad que no es la primera vez que se nombra así concretamente cuál es el efecto de las terapias modificadoras. Todos sabemos que los pacientes con atrofia espinal, sobre todo los que no deambulan, tienen osteoporosis, que es la falta de calcio en el hueso, que eso se llama baja densidad ósea. En términos criollos, el hueso frágil, le falta calcio, lo que fortalece los huesos. Eso predispone a las fracturas y según los distintos trabajos, entre el 40 o al 80% de pacientes con atrofia muscular no deambuladores tienen fracturas. Y esto afecta severamente la calidad de vida y muchos pacientes que por ahí tienen marcha, después de fracturarse pierden su marcha. ¿Por qué se produce la osteoporosis? Porque, bueno, al no haber bipedestación, el paciente no está parado, el músculo que ejerce fuerza y presión sobre los huesos no existe y eso hace que el calcio no se deposite en el hueso y que el hueso sea frágil. Ahora, ¿qué se vio? Medido en pocos pacientes, pero que se cree que se vio que las terapias modificadoras no están identificadas cuáles de las tres mejoraron la densidad ósea más frecuentemente en los niños de poca edad versus los adultos que están recibiendo terapias modificadoras, en ellos no hubo variación en la densidad ósea. Quiere decir que en los más pequeños protege mejor al hueso y en los más grandes parecería que no. Esto está también en camino, pero bueno, podría ser un efecto bueno y nuevo y beneficioso porque podría mejorar o disminuir el riesgo de las fracturas en los pacientes que están en tratamiento. Bueno, y acá venimos a la estrella de lo que nos desayunamos, realmente que fue increíble, unas 2 o 3 presentaciones que han hecho algunos, ahora les dejo después las referencias, respecto a los síntomas urológicos que tienen muchos de los pacientes con atrofia espinal. En 2 trabajos presentados, entre el 29 y el 32% de los pacientes tienen incontinencia urinaria diurna. Incontinencia urinaria es la pérdida de orina, voluntaria o con un esfuerzo, con la tos, con un cambio de decúbito al sentar que aumenta la presión de la panza, pueden perder orina. Puede ser tanto voluntario, involuntario o unas gotas o toda la micción. De estos pacientes que tienen incontinencia urinaria, el 17% la tienen también de noche, que es lo que se llama enuresis. La enuresis es la incontinencia de noche. El 39% de los pacientes usaban pañal por incontinencia o para evitar baños fuera de casa. Y esto ustedes lo deben saber. Muchas veces dicen, no, para el traslado prefiero ponerle un pañal porque es difícil conseguir un baño, estoy más tranquila que sé que voy a llegar con el niño
a casa con la ropa seca. Otra de los hallazgos, que además de ser la incontinencia, es tener un chorro miccional débil, y que se encontró que las vejigas en algunos pacientes no se vaciaban adecuadamente. La vejiga tiene dos funciones: llenarse, que es juntar orina, y vaciarse. Es un mecanismo sumamente complejo, pero bueno, nosotros tenemos vejigas que permiten juntar orina por alrededor de 2 o 3 horas, que es el volumen que aguanta la vejiga. Cuando se llena nuestra vejiga, nos llega un reflejo a la cabeza que nos dice: tenés que vaciar la vejiga, y se desencadena el acto de la micción voluntario. Pero acá intervienen músculos voluntarios como los de caminar, respirar y tragar, que también están afectados. Entonces, de los músculos del piso pelviano, todo lo que se mueve para la micción, y del esfínter, que sería el tapón que me cierra para cuando tengo muchas ganas de hacer pis, hago fuerza, fuerza, fuerza. ¿Qué estoy haciendo? Fuerza con el esfínter para no perder líquido. Eso está manejado por músculos que son iguales que los del resto del cuerpo, que están afectados por la atrofia espinal. También hay cambios de los músculos de la vejiga, como la vejiga no es un músculo como los de caminar, es más como el músculo del corazón. Bueno, se pensaba que eso no estaba afectado. Bueno, pues sí, encontraron cambios en los músculos de la vejiga. Pero la vejiga es un órgano muy complejo, que está comandado por órdenes que le vienen desde la cabeza, del sistema nervioso central, de un sistema nervioso autónomo que regula eh, algunas funciones, como relajar el esfínter para que se abra y salga pis, contra la vejiga. Y el otro tema muy importante es la disfunción que tiene la vejiga producto de la constipación. ¿Qué quiere decir? La acumulación de materia fecal en el recto está en la espalda de la vejiga. Si la espalda de la vejiga tiene algo que lo comprime desde atrás para adelante, esa vejiga no se puede contraer adecuadamente. Si yo tengo un peso muy grande en una pierna y quiero mover la pierna adecuadamente, no la voy a poder mover adecuadamente. Y acá les pongo un dibujo que presentaron, y la verdad que pareció formidable. Esta es nuestra vejiga, este es el esfínter, que es el tapón que se abre y cierra para permitir la salida de la orina, y esta es la materia fecal que está estacionada en el recto, ¿sí? Que está comprimiendo la espalda de la vejiga, con lo cual esto queda como muy claro que la constipación también atenta contra el funcionamiento de la vejiga. Bueno, y acá les quiero explicar un poquito. La vejiga es muy difícil, es muy compleja, perdón, pero en estos dibujitos que nos hicieron, que realmente son muy gráficos, tenemos: la vejiga contiene la orina, se va llenando, y el esfínter está cerrado. Entonces yo cada 3 horas lleno la vejiga, cierro el esfínter. El momento que me llega la orden, porque la vejiga ya tiene toda la orina, la vejiga se contrae, el esfínter se abre y el pis sale, esfínter abierto. Cuando hablamos disfunción de la vejiga, alguno de los dos mecanismos, de la contracción de la vejiga o del esfínter, fallan. Por ejemplo, la contracción de la vejiga, si está oprimida por caca, no se contrae adecuadamente, y entonces, aunque el esfínter se abra, no va a salir toda la orina. O en este músculo estriado, que es el que regula el esfínter, que es el tapón que abre o cierra, a veces cuando se relaja, cuando se contrae la vejiga, esto se tiene que abrir para que salga el pis. Bueno, no se abre, al contrario, se cierra. Entonces, esta disfunción, tanto para vaciar como en el esfínter, está relacionado con la alteración de los músculos que intervienen en la vejiga, pero también del sistema nervioso. Con lo cual volvemos a decir que la proteína que falta en la atrofia espinal, que es del SMN1, es fundamental también para el funcionamiento de la vejiga. Esto lo desconocíamos absolutamente. Bueno, y entonces acá tiene que intervenir el urólogo. Esto ya no lo podemos manejar los pediatras, ni lo pueden manejar los médicos clínicos, porque la vejiga es un órgano muy complejo.
pero está muy claro, aclarado cuál es el rol que tiene el urólogo cuando aparece sintomatología. El entrenamiento, ¿sí? Cuándo tenemos que iniciar el entrenamiento para que los niños dejen los pañales, evitar la incontinencia, evitar las pérdidas de orina nocturnas y la autonomía del paciente para poder, digamos, hacer ir al baño y poder eliminar su orina de manera autónoma. Parte de las premisas que toman, que indican los urólogos, es que hay que tratar de tener un horario de vaciar la vejiga cada 2 o 3 horas, cosa que no hacemos nadie, porque si estamos ocupados no podemos. En el caso de los pacientes que son motores, no encuentran un baño, tienen que viajar, todo lo demás, eso no se cumple. Pero bueno, para evitar la incontinencia, una de las premisas es hacer un vaciamiento de la vejiga cada 2 o 3 horas. Tener una hidratación correcta, que esto es válido para todo, para evitar la constipación y para que funcione todo el organismo de manera adecuada. Evitar irritantes de la vejiga, que también hacen que la vejiga funcione inadecuadamente. Evacuación diaria de la materia fecal y de la manera adecuada, y en algunos casos se puede usar fármacos que mejoran el movimiento de la contracción de la vejiga, y eventualmente cirugías que apuntan a que este esfínter llamado tapón, que no funciona, se lo puede arreglar quirúrgicamente para que el paciente no tenga incontinencia y el paciente esté limpio y seco todo el día. Este es un área de la cual nosotros muchas veces no preguntábamos. Hay otro trabajo que habla de que estos niños, dada la complejidad de la patología de los primeros años de vida, se pasa por alto el entrenamiento, como se hace en los niños sanos, que entre los 2 y 3 años empieza la mamá. Vamos a sacarle el pañal, vamos a enseñarle estas cosas. En los pacientes con AME se vio que no pasa entre los 2 y los 3 años, y muchas veces los médicos, y esto es un análisis nuestro, no preguntamos por qué viene con pañal un chico de 6 años a la consulta, porque son tantas las otras cosas que hay para preguntar, que bueno, esto excede, y muchas veces los papás dicen, así estoy más cómodo, con lo cual queda enmascarado en muchos de los casos el trastorno urinario. Y acá les pongo este dibujito porque para que esta vejiga, ¿se acuerdan que yo les mostré? Vamos de vuelta acá, que esta vejiga pobrecita que está aplastada desde atrás con la caca, para que esta vejiga pueda funcionar bien, se estipuló que hay una postura que mejora el funcionamiento del piso pelviano para la evacuación. Los pies tienen que estar apoyados sobre algo en alto, un banquito, lo que fuese, de manera que estén elevados del piso, y los pies apoyados, porque esto permite que haya como un punto de contención, independientemente de que el paciente no tenga fuerza para mover estos músculos, pero los músculos del piso pelviano funcionan mejor si las piernas están en esta posición. Las rodillas que estén más altas de la cadera. Yo siempre les digo, la rodilla tiene que estar a la altura del ombligo. Las rodillas tienen que estar separadas y abiertas en B, una para este lado, la otra rodilla para el otro lado. Cuidar los elementos necesarios para la transferencia. El paciente tiene que estar sentado cómodo, seguro y que no se caiga, porque muchas veces pasa que no se sientan a defecar en el inodoro porque los inodoros no están adaptados, y acá es un rol muy importante tanto de los terapistas ocupacionales como los kinesiólogos, de que la adaptación al baño sea la adecuada y enseñar en la medida que se pueda de que el paciente haga la transferencia al inodoro, porque el inodoro en esta posición es la mejor manera de evacuar el intestino y que la vejiga por ende funcione adecuadamente. Y otro de los temas muy importantes de la autonomía del uso del baño independiente de los pacientes es que la ropa sea adecuada y accesible, que se pueda abrir, cerrar, sacar, poner de la manera más adecuada, y esto hay que orientarlo a cada paciente. Y yo creo que ustedes no necesitan que les aclare mucho más de esto, saben por experiencia personal que la ropa muchas veces es un impedimento para poder sentar un niño en el inodoro.
Conclusiones sobre los síntomas urológicos. Cuando hay síntomas, los tiene que ver el urólogo. Cada paciente puede tener un problema específico de la vejiga y su tratamiento particular. Los síntomas urinarios y sus tratamientos cambian con el tiempo porque la vejiga no siempre funciona igual. No se sabe si es porque después de muchos años de funcionar mal, esa vejiga se pone más dura, más rígida, se contrae peor, como pasa con las contracturas en las articulaciones. Bueno, parecería que algo parecido pasa en la vejiga y funciona peor. Y es de resorte absolutamente del urólogo estudiar estas vejigas y planificar cuáles son los tratamientos. Bueno, hasta acá les tiré algunas de las novedades muy sucintamente. Y otro tema que también se habló y que es importante remarcar es qué significa la calidad de vida, porque uno dice, bueno, ahora los chicos tienen tratamiento, los adultos tienen tratamiento, entonces van a estar mejor. Bueno, ¿cómo se mide eso, estar mejor? Y acá les traigo un poquito para repasar cómo llegamos al concepto de calidad de vida y llegamos primero desde que la Organización Mundial de la Salud en 1948 describió la salud como un estado completo de bienestar físico, emocional y social y no solamente la falta de una enfermedad. A los años siguientes se le dio como una vuelta más, porque se hacía, bueno, la salud sola no alcanza, tenemos que medir la calidad de esta vida de cada paciente y es la percepción de un individuo, de su posición en la vida, en el contexto, la cultura y los valores en el que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. No es lo mismo, para que ustedes lo vean más claramente, las expectativas y la calidad de vida y las necesidades de un paciente de un área rural que de un área urbana. No es lo mismo de una cultura oriental que de una cultura occidental, porque aún en pacientes sanos la calidad de vida es diferente dependiendo también de la cultura. Entonces, esta calidad de vida, ¿para qué nos sirve? Para evaluar la afectación de las enfermedades crónicas y la efectividad de los tratamientos médicos, porque si decimos que los tratamientos, ahora que tenemos tratamientos, los chicos están mejor y tienen mejor calidad de vida, ¿cómo los medimos? Desde el punto de vista motor, se desarrollaron un montón de escalas que ustedes conocen que se toman. Bueno, a la calidad de vida se están empezando a confeccionar y a validar un montón de escalas para poder cuantificar esta calidad de vida. Y esta se toma a través de cuestionarios que tanto lo toma el paciente como la familia o el cuidador. Estos cuestionarios marcan aspectos cualitativos, porque no miden si tiene fuerza 1, 2 o 3, si camina 100 metros, no camina, no, es en el área física cómo le va al paciente con su enfermedad y la familia, cómo está emocionalmente el paciente y la familia ante su enfermedad y cómo se relaciona con su vida social el paciente y la familia. Estos cuestionarios nos permiten entender el impacto de la salud en la vida de la persona y su entorno, definir nuevas estrategias de mejora, tanto en lo individual como en las políticas públicas de salud. Hace 50 años no había rampas para que los pacientes que tienen que usan su silla de ruedas para trasladarse puedan subir y bajar y trasladarse en la calle. Entender que el trasladarse en la calle afecta la calidad de vida permitió tomar conductas como generar rampas y accesibilidad, que estamos bien lejos de que sea la adecuada, pero accesibilidad en muchos de los espacios públicos, porque la accesibilidad también hace a la calidad de vida. ¿Cuáles son algunas conclusiones que se sacaron a partir de estos cuestionarios para la evaluación de la calidad de vida y los aspectos que más afectan la calidad de vida en los pacientes con atrofia muscular espinal? Son las limitaciones físicas que tiene el paciente, las limitaciones de las escalas motoras, no reflejan la funcionalidad. Haber mejorado 2 puntos en una escala motora se sabe que no mejora la calidad de vida porque hay otras funciones que por ahí son importantes, que no se pueden medir o que están deterioradas y tampoco se pueden medir. El agotamiento psicológico que implica la enfermedad y sus cuidados, logísticas, traslados, turnos médicos, estigma social, miedos.
qué decirles a ustedes de todo esto y la exclusión social que implica, tanto por dificultades de adaptabilidad del entorno, tantos por miedos, porque no hay tiempo para ocuparse de lo social, del entretenimiento, de lo lúdico, porque la enfermedad demanda muchas horas para el paciente y los cuidadores. Identificar los aspectos que afectan la calidad de vida de los pacientes con AME y sus cuidadores nos permiten generar investigaciones, mediciones, registros y acciones para su modificación. Bueno, y trabajando un poco en los factores que favorecen la mejor calidad de vida de los pacientes con AME, bueno, tenemos dos grandes estrellas, que ahora les voy a hablar, pero bueno, tenemos 4 líneas que sabemos que mejoran la calidad de vida del paciente. El diagnóstico precoz, los tratamientos, la autonomía, la independencia y la transición adecuada a la vida del adulto y otros apoyos que cada vez son más usados, aún con todas las dificultades que implica en nuestro país conseguirlas, son asistentes motores, personales, domiciliarios, uso de tecnología y el certificado único de discapacidad. ¿Por qué el diagnóstico mejora la calidad de vida? Porque el diagnóstico precoz permite que el paciente inicie cuanto antes el tratamiento y como ya estuvimos viendo, los los pacientes que tienen mejores resultados en su calidad de vida y en todo lo medido, en lo motor, en lo deglutorio, en todo, son los pacientes que iniciaron tratamiento presintomático, con lo cual no hay ninguna duda que el diagnóstico precoz, tanto por la sospecha de los neonatólogos como la posibilidad de hacer un screening neonatal, mejoran la calidad de vida del paciente. Los mejores scores funcionales medidos a partir de las terapias modificadoras obtuvieron los pacientes que iniciaron tratamiento presintomático y con menos de 2 meses de vida. Los tratamientos. Tenemos otra estrella, tenemos otras grandes 3 estrellas, que son las terapias modificadoras, nusinersen, terapia génica y risdiplam. Pero paralelo y tan o más importante que el tratamiento para que tenga un impacto en la calidad de vida del paciente son sostener los estándares de cuidado. Nosotros insistimos con esto siempre, pero bueno, muchas veces se cree que, bueno, ya le dieron la medicación, ya está. No, no está. No, los resultados no van a ser iguales si el paciente hace la atención interdisciplinaria que requiere, los controles periódicos, los exámenes complementarios y todos los tratamientos de rehabilitación que son necesarios a lo largo de la vida para que la medicación haga el mejor efecto posible. Entonces, diagnóstico precoz, tratamientos y los estándares de cuidados junto al tratamiento son las dos, creo que en este momento son los dos elementos que más impactan en la calidad de vida a futuro de los pacientes. Bueno, y trabajar independencia y autonomía, y esto va muy a cuenta de todos por ahí los papás que están escuchando, que tanto cuesta fomentar la independencia y la autonomía de los hijos. Vamos a dividir un poco estos términos porque son diferentes. La independencia es la capacidad del paciente de decidir sus acciones independientemente de necesitar asistencia o no. Pedrito quiere ponerse la remera roja, pero no quiere ponerse la verde. Eso es independencia, es poder decidir. ¿Quiero hacer fútbol adaptado o quiero hacer bochas adaptados o ping-pong o tenis de mesa? Eso es independencia. Autonomía es la capacidad de llevar a cabo las decisiones. Y en esto sí que los pacientes con atrofia espinal, a medida que están más afectados, tienen menos autonomía porque deben realizar mucho de sus acciones con la ayuda de un adulto. Pero, y esto va para los papás también, siempre hay que trabajar la autonomía desde los primeros años de vida, porque siempre hay algo que los pacientes pueden hacer y que tienen que los papás dejar de hacerlo ellos para que lo hagan los niños y fomentar que hagan todo aquello que puedan hacer. Ustedes lo pueden hacer y muchas veces o por tiempo o para hacerlo mejor, no le dan esa oportunidad. Hay que fomentar la autonomía con todo lo que el paciente pueda hacer desde los primeros años de vida.
Y la transición a la vida adulta, ahora los pacientes con medicación llegan mejor a la etapa adulta, llegan más pacientes a la etapa adulta y esperemos que lleguen todos los pacientes a la edad adulta. Bueno, pasarlos a la edad adulta implica empoderar al paciente para que tome el comando de su vida, su enfermedad, su trabajo y su proyección de futuro. Esto es una tarea que debemos iniciar con las familias y con el paciente desde las primeras consultas, porque gradualmente, a medida que el paciente va creciendo, tiene que empezar a aprender a empoderarse de su enfermedad, a saber de su enfermedad y a incentivarlos a que tengan un proyecto de vida futura más allá de la etapa pediátrica. Bueno, los asistentes motores para la casa, el colegio y la vida social son una herramienta indispensable para que el paciente haga cosas y para que también esté independiente, digamos, y pueda tener más autonomía en su vida. Las adaptaciones edilicias para un ambiente más accesible, el uso de tecnología, hogar, auto, teléfonos inteligentes, asistentes de voz, han mostrado cosas ahora en Cure, en California, de asistencia tecnológica impensables para nuestro país, pero bueno, se están armando dispositivos para que el paciente se traslade solo de un lugar al otro de la casa, que se siente en el inodoro solo, con un arnés, que se meta en la bañadera solo, que lo lleven a la cocina solo, que se abran y se cierren las puertas, las luces, la cocina, el aire acondicionado, todo desde una pantalla de un teléfono inteligente es realmente impresionante. Es cierto que nosotros estamos un poco lejos, pero bueno, estamos más cerca porque ya existe. Y hay que el trabajo conjunto con las asociaciones y fundaciones que hacen visible las necesidades de los pacientes y permiten las modificaciones de las políticas públicas. Bueno, y acá para terminar les voy a dejar el postre. Eh, y les voy a confesar que cuando escuché sobre el Registro Nacional de Pacientes que tiene España, tuve así como una sana envidia, no sé si tan sana, pero sentí que dije, uy, pero nosotros esto no lo tenemos. Entonces traje bastantes datos y creo que puede ser el puntapié inicial para arrancar con nuestro registro. Digo nuestro registro porque me siento parte de FAME, que es impresionante el impacto que puede tener un registro nacional, adecuar los datos, juntar todos los datos y hacer proyecciones con estos datos. Entonces les cuento que un registro nacional de pacientes con atrofia muscular espinal registra a todos los pacientes con todas las edades que reciben seguimiento clínico en los diferentes centros asistenciales del país. Yo les hablo lo que es genuino, tomado en base al Registro Nacional de España. El objetivo es recopilar datos retrospectivos, datos para atrás. El paciente se registró a los 10 años, pero yo registro datos desde que nació, y prospectivos. Todos los años voy registrando cosas nuevas que van pasando y estandarizados. En todos los pacientes tomo los mismos datos para poder compararlos, para mejorar el conocimiento de la enfermedad, favorecer la investigación y optimizar la atención de los pacientes a través de una red de expertos interconectados. Al poder, al tomar todos los mismos datos en todo el país y haber centros de referencia, bueno, se arma una red con nodos que se comunican y eso se amplifica para el interior del país. Y además integrar redes internacionales para investigación, porque ahora la red de España está trabajando con otras redes nacionales europeas para juntar datos, como puede ser el cuestionario de trastornos deglutorios, y está haciendo todos los cuestionarios y los test para los síntomas neurocognitivos de estos pacientes, y están trabajando en conjunto, gracias a que tienen sus datos, con otras instituciones internacionales. Bueno, Cuidame es el nombre que se le puso al registro nacional español. Me sentí identificada, hay otros registros, hay en Estados Unidos, hay en Alemania, hay un montón, pero me sentí muy identificada con el español porque al hablar el mismo idioma podemos entender claramente lo que estamos midiendo y lo que significa para nosotros registrar tal o cual dato, cosa que no es lo mismo cuando está en otra lengua. Hay que hacer
una traducción y hay que validar si esa traducción, si lo que yo digo en español es lo mismo que dice alguien que lo dice en alemán o en inglés. Entonces, los objetivos del registro español es mejorar el conocimiento de la enfermedad, favorecer la investigación y optimizar la atención de los pacientes a través de una red de expertos interconectados. Establecer un registro, un estudio longitudinal, quiere decir en el tiempo y prospectivo, de acá a muchos años, para realizar un seguimiento a largo plazo de los pacientes con AME. Estudiar la historia natural de la enfermedad, que muchas ya la sabemos, y el efecto de los diferentes tratamientos modificadores. ¿Qué le va a pasar a los pacientes dentro de 10 años según el tipo de AME, según el tipo de medicación que recibió? No lo sabemos. Sabemos los registros de otros países, pero es interesante saber tener nuestros registros y armar una red de expertos en AME dentro del país para mejorar los conocimientos sobre la enfermedad y los modos de atención más eficientes. Y para ir cerrando, les hice un poco un esquema de cómo, este es el logo de Cuidame, que para ellos es la institución, la institución que es los hospitales con los expertos, los pacientes y las familias y los financiadores que arman un triángulo de trabajo en conjunto. Cuidame tiene el registro, además de registrar pacientes, tiene un comité científico que hace publicaciones y prepara los trabajos sobre los cuales van a investigar. Tienen un sector de gestión de proyectos, cómo se llevan a cabo a estas cosas que queremos investigar, así pasado a palabras. Y actualmente están trabajando en varios proyectos. ¿Y quiénes son las financiadores? Las fundaciones de padres de atrofia muscular, la industria farmacéutica y el hospital, en este caso en España, es el San Juan de Dios, que es el que nuclea todos los nodos de todo el país. El país tiene 13 centros que registran a los pacientes y al día de hoy tienen 571 pacientes registrados. Dos estudios que están llevando a cabo en España, la evaluación estandarizada y longitudinal de estos hitos del neurodesarrollo, como la memoria, la capacidad de resolver situaciones, la atención, el lenguaje y las habilidades sociales, y quieren saber cuál es el impacto de cada uno de estos síntomas con las terapias modificadoras y cuál es la prevalencia en la población con AME de esto que no se ha estudiado. Se sabe de la población general. Y otro trabajo, que este es el más fuerte que está desarrollando Cuidame, es con todos los pacientes que recibieron terapia génica, cómo es su evolución, cómo es el seguimiento y cuáles van a ser los resultados. Bueno, y como conclusiones, decirles que el diagnóstico precoz y la pesquisa neonatal son mandatorios para el mejor pronóstico de los pacientes con AME. Ya está demostrado en el mundo, con lo cual no tenemos, por suerte, que ya no hay que demostrar eso, hay que tratar de que se haga. Las terapias modificadoras y los estándares de cuidados mejoran la calidad de vida de los pacientes. Las nuevas investigaciones nos abren nuevas líneas de trabajo para entender mejor la enfermedad como una condición multisistémica y no solo una afección muscular. Y les dejo como mi frase final que crear un registro nacional argentino con nuestras pacientes es un objetivo que como comunidad debemos llevar a cabo y creo que en el corto plazo. Tenemos actualmente registrados 500 pacientes, pero como no le tomamos a todos los pacientes los mismos datos, no tenemos todos los elementos para poder comparar. Por eso la propuesta es, hay un registro inicial, pero lo tenemos que pulir, le tenemos que poner objetivos y tenemos que trabajar sobre él. Y para terminar, una frase que marca mi vida es que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. ¿Cómo salgo de compartir? A ver. Posicionate arriba y Sí, pone parar de compartir. No sé cómo dejar de aparecerá en compartir. español. Ahí está. Dejar de Perfecto. compartir. Ahí está, perfecto. Bueno, acá estamos.
Bueno, por ahora hay una sola pregunta, pero viste que es cuestión de arrancar. Sí, se habló de alguna copia en el QSMA, en este caso sería el de Gador, nusinercencia, si se habló de copias en tratamientos. De ninguna manera, no se nombró nada. No, Y les digo que participé casi del 95% de las charlas y muchas que no pude eran porque eran en simultáneas, pero no se abrió, no se habló, no se habló. Se habló de la droga genuina y no se hablaron de marcas. bien. Yo aprovecho mientras van pensando alguna pregunta respecto del registro, bueno, que desde FAME estamos trabajando mucho en este registro y bueno, y esperamos poder contar con todos, digamos, saber que estén todos registrados, aquellos que tengan dudas si están o no registrados, ahí compartimos cómo se pueden contactar con nosotros. Así podemos nada, completar los datos, actualizarlos y bueno, y vamos a estar haciendo una campaña al respecto, así que estén atentos y porfa ayúdennos, así tenemos este registro y vamos a tener un registro así como el que contó Fernanda de España. Vamos a Es ser un lujo. ambiciosos. Y sí, Por supuesto, por y supuesto. Es sí, más, dije, me voy a ir a España y me quiero sentar con la gente que arma el registro, que me cuente cosas. claro, sí. Pablo, levantaste la mano. Ahí va. No, un poco tremenda la exposición. Gracias por traernos estas novedades. Pero me quedo con esto de que hoy se está trabajando en los tratamientos, viendo las mejoras en lo global y no solo en la escala motora. Es algo que venimos charlando bastante con los que hacen las escalas motoras, con los médicos, y que no, la escala motora, los chicos suben en la escala motora, pero solo se mide la movilidad y no el entorno, bueno, ir al baño, la dilución, la parte respiratoria, que muchas de a pesar de ser un AM1 y severo, se ven mejoras. No en todos, como siempre, pero bueno, lo hablo por Santi, que fueron las mejoras que tuvo, pero eso no lo mide una escala motora. Entonces, nos parece bueno que se esté hablando de mucho más que solo una escala motora. Sí, Eh, eso es cierto, Pablo, y la verdad que a todos nos sorprendió un poco de uy, se abrió un abanico, porque bueno, hasta ahora claro, era, todos los centros tienen que saber hacer las escalas motoras, se mide si el paciente sigue el tratamiento, no sigue el tratamiento o lo cambia a partir de las escalas motoras y ahora nos están poniendo escalas para todo, lo cual está buenísimo sí, porque es realmente evaluar la funcionalidad de todo el paciente en todos sus ámbitos de la vida. Lo que pasa que, bueno, muchas de estas escalas tenemos como referencia en pacientes que tienen funcionalidad motora normal. Entonces, cómo las traspasamos? Hay que hacerlas. Pero bueno, España tiene como 3 trabajos de escalas de otras cosas que no sean las motoras. Y yo dije, wow, esto no claro. lo teníamos en el radar. Bueno, nada, me parece muy importante. Pues es un trabajo como organización acá en Uruguay que estamos tratando de demostrar y que se trabaje en algo más global. Por suerte tenemos bastante apoyo médico en ese sentido, pero que se demuestre mucho más cosas que solo la motricidad o la movilidad del paciente en la escala motora. Sí, totalmente. Que te Ahí mejores, voy a Pablo. leer. Ahí apareció una pregunta, Lore pregunta, ¿la diabetes tipo 1 en nenes con AME 2 puede tener que ver con el tratamiento o con la enfermedad? Qué pregunta. Bueno, a ver, la diabetes tipo 1 la puede padecer cualquier niño, independientemente de tener o no una condición crónica. Es una enfermedad, ahora ya se está viendo que es como una enfermedad autoinmune. En relación a los tratamientos, no se ha publicado nada hasta el momento, pero sí se sabe que la atrofia muscular espinal, dentro de este compromiso que yo digo multisistémico, tiene un trastorno metabólico,
tiene afectación del páncreas. No hay estudios que correlacionen si esta afectación del páncreas está relacionada con diabetes o no, no está escrito, pero como es cierto que hay muchos trastornos de la glucosa en pacientes con atrofia muscular espinal, a lo mejor dentro de unos años estamos hablando que hay una correlación. Hoy por hoy no hay una correlación. Sí sabemos que hay una afectación metabólica y una afectación del páncreas poquito definida, sí que le pasa a los pacientes con atrofia muscular porque la falta de la proteína del SMN1 parece que regula varios de los mecanismos metabólicos, entre ellos los del azúcar. Pero no hay nada publicado hasta el momento. Ni leí nada, ni escuché nada, pero bueno, estas cosas, mañana puede aparecer algo. Estamos en una época que así, porque desde que yo llegué de Cure, que fue el 30 de junio, hasta ahora salieron 5 cosas más. Entonces es como que es una velocidad de publicaciones, porque es una velocidad de hallazgos clínicos y porque la población está siendo mucho más mirada y mucho más estudiada ahora que hay tratamiento que ha cambiado la historia natural. Es hablar de otra enfermedad de la cual nunca habíamos hablado. Claro. Te hago una pregunta más. ¿Qué estudios básicos convendría hacer, digamos, después de todo esto de forma anual, con toda esta información, como para acompañar A ver, pero estudios tipo densitometría, tipo, todo no especificado sé, en los estándares de cuidado tiene especificado todo lo que hay que hacer. Por eso yo decía, los estándares de pero se cuidado, agregó alguno, por ejemplo? ¿cómo? ¿Se agregó alguno, algún índice que haya que hacer ahora a partir de todas estas investigaciones que se están No, cursando? lo último, más último, es que la densitometría ósea ya está reglamentado, pero salió en el último consenso que está digamos, hay que hacerla a partir de que el paciente tiene fracturas óseas, y el uso de unos bifosfonatos nuevos que mejoran la densidad ósea, pero propuestas de tratamiento no, porque en realidad lo que se está descubriendo son hallazgos que ya existen en otras patologías, con lo cual el tratamiento no es por el AME, sino por el síntoma que aparece. La vejiga se asemeja a otras patologías, a otras vejigas que tienen patología de la médula por accidentes o por lo que sea, entonces se tratan como, se piensan igual. Por ahora no cambió ninguna recomendación, siguen siendo las mismas recomendaciones de los estándares de cuidado hasta que aparezcan las escalas, porque ahora dentro de los estándares de cuidado, la última actualización se pusieron las escalas motoras y probablemente dentro de 2 o 4 años se ponga las escalas de neurodesarrollo y las escalas de los trastornos vulvares, supongo. ¿Hola? Se congeló Hola. Joana. Se bloqueó Joana. Sí. Leslie no anda por ahí, que era la otra coanfitriona, ahí está. Sí, sí, acá estoy. Creo que nos dejaste a todos boquiabiertos con mil dudas, muchas cosas para pensar, muchas cosas que creo que se hablaron un montón en los consultorios, en los demás congresos que hemos tenido, y fue creo que mucha información importante, pero siempre súper clara como siempre. Creo que no hay muchas más preguntas y si querés, vamos finalizando, obviamente agradeciéndote siempre, siempre siempre por estar con nosotros. Aquí alguien más dijo, mi nieto tiene traqueotomía y gastrotomía y ya tiene 1 año y 3 meses con Risplan. ¿Ha tenido mejoría? ¿Sabe de algún paciente que con el tratamiento se le haya quitado la tráqueo? El niño tiene 2 años y 9 meses. Hay un trabajo de Risdiplam de pacientes iniciados con tratamiento desde presintomáticos y chiquititos, pero digamos que han mejorado la cantidad de horas que no usan el respirador, pero que dejen de usar el respirador, absolutamente no hay nada publicado
hasta el momento, porque también se cree que la acción de la medicación va actuando en el tiempo. Entonces, uno dice, bueno, si al año no sigue necesitando la traqueostomía y la ventilación, ¿quiere decir que toda la vida la va a necesitar? No sabemos. A lo mejor no, a lo mejor sigue mejorando y dentro de 3 años no la necesita o la tiene tapada y digamos, pero hay mejoría en la función respiratoria, seguro. Hay mejoría un poco en el trastorno de glutorio, eso ya está escrito con Risdiplam. Ahora, decir que respiran solos y comen solos, todavía no se llegó a eso. ¿Hay alguna pregunta más, Leslie? No se escucha. Estás muteada, Leslie. Ahora, están preguntando mucho por Gador, creo que es un tema que a toda la comunidad, sobre todo en Argentina, nos tiene preocupados a ver si es mejor o no que Spinraza, pero me parece que ese es tema para otra charla. Sí, además no les puedo aportar nada porque no se nombró en ningún momento ninguna marca comercial. Se habló de los genéricos de las 3 terapias génicas, de las 3 terapias, perdón, modificadas, con lo cual no les puedo decir nada. Entiendo que es algo que es una gran incertidumbre que tienen, pero yo en este momento no les puedo decir nada. Yo creo que los que tienen más datos son los neuropediatras. Dos A mí Bien. ya con todas las cosas que tengo que controlar ya tengo suficiente. Siempre aparecen nuevas y algo acá que también se mencionó de los chicos tipo 1 que tienden a tener trastornos del desarrollo. ¿Qué deberíamos hacerle algún tipo de estudio para los nenes más grandes? Bueno, esto es justamente lo que se está tratando de buscar, cuáles son las escalas o cuáles son los tests que me permiten evaluar precozmente estos trastornos del neurodesarrollo. Porque por otro lado, hasta el 2006, los pacientes con AME1 que eran muy severos, no tenían mucho desarrollo neurocognitivo porque no hablaban, porque no se movían, porque tenían muchísimas limitaciones motoras, con lo cual no sabíamos lo que había adentro. Ahora que lo motor va mejorando, que mejora la posibilidad de hablar y demás, aparecen estos déficits. Entonces, este déficit estuvo siempre, pero no se pudo manifestar porque el paciente tenía un severo compromiso motor. Creemos que estuvo siempre, pero no se podía ver, visibilizar ni medir. Entonces ahora lo que estamos viendo es cómo se mide. Esto, cómo se mide el desarrollo, el neurodesarrollo de un niño está absolutamente estandarizado en niños normales, pero vuelvo a decir, es difícil correlacionar los resultados porque las escalas normales miden muchísimo las habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas. Entonces, si yo le tomo a un niño con AME, todas estas escalas van a salir mal y esto no quiere decir que tenga tanto daño del neurodesarrollo. Hay que estar atentos, hay que hacer un seguimiento pediátrico, hay que estar atentos a cómo se van cumpliendo los hitos del desarrollo. Y si hay alguna duda, hay que hacer una investigación y ver qué viabilidad tienen los resultados tomados. Por eso la importancia de empezar con la comunicación aumentativa alternativa desde muy chiquitos para poder ayudarnos a comunicarnos, que tan difícil es para todos los padres. Porque, bueno, de la misma manera que se vio que en esta población los niños aprenden a dejar los pañales o a tener su control de esfínteres entre los 5 y los 7 años, lo mismo pasa con el lenguaje, con la falta de estimulación, porque no hay modo, porque no se puede, porque es difícil, pero bueno, el cerebro necesita ese estímulo. Ese estímulo está preparado, que los chicos hacen su lenguaje hasta los 3 años de vida. Entonces, seguramente, que esto todavía no está escrito, es que la estimulación del lenguaje, aún en los pacientes con más compromiso, debe ser desde el principio. Pero hagan ustedes una reflexión, el primer año de vida de un niño con AME1 recién diagnosticado con todas las complicaciones, si a alguien se les ocurre decir hay que estudiar el lenguaje, dice, esta mujer está loca.
no se puede. Entonces, bueno, hay que ver cómo se pondera esta nueva etapa del neurodesarrollo en el contexto del paciente, las circunstancias y la afección motora. Una última pregunta, acá dice, mi hija tiene 7 años, AME2 y diabetes tipo 1. Le piden una endoscopía, si es riesgoso por su enfermedad. A ver, por diabetes tipo 1 le piden una endoscopía, no sé de qué es la endoscopía, no sé por qué es la indicación, y sí les puedo decir genuinamente que los pacientes con atrofia espinal, cuanto más compromiso tienen, siempre tienen más condiciones de riesgo anestésico y de recuperación anestésica por la condición de la atrofia muscular espinal, pero son pacientes que se sedan, se anestesian y salen de la anestesia tranquilamente. Y la endoscopía no entiendo mucho en el contexto de la diabetes cuál es la indicación, por eso no puedo contestar del todo la pregunta. Bien, acá hace el comentario que es por un tema de celiaquía. Pero bueno, son las consultas que siempre recomendamos ir directamente al profesional porque Totalmente, porque el riesgo hay que hay un ponderarlo montón de cosas que hay que estudiar para no poder responder desde este medio. y hay que responderlas en función del compromiso motor, respiratorio y digestivo que tenga y vulvar que tenga el paciente. Características de cada uno. Bueno, Ahí hay muchas gracias. ¿Qué hay? Terapia de deglución en niños con AME1, si es conveniente hacer. Absolutamente. Lo que pasa que ahora en este cuestionario que están armando España y muchos países, están viendo primero definir bien cuáles son las funciones que tiene la boca, abrir, tragar, deglutir, hablar y demás, para trabajar específicamente con cada una de estas funciones. Sí, es mandatorio el trabajo y es más, hay hasta nuevos dispositivos para entrenar, que nos mostraron, para entrenar la apertura bucal como un ejercicio más, en vez de hacer el cough assist, se ponen en la boca algo que les abre y les cierra la boca para mantener la articulación temporomaxilar funcionante. Increíble. Sí, hay que trabajar la deglución con buenos e idóneos fonoaudiólogos que hagan deglución. Sí, ninguna duda. Perfecto. Preguntan si un niño aguanta o no va a orinar cada 2 o 3 horas, si hay que hacer que hagan, como obligarlos. En realidad no es una cuestión de obligar, es una cuestión de generar el hábito. De la misma manera que cuando uno le enseña a un niño sano, que cuando tiene ganas de vamos al baño a hacer pis, vamos al baño a hacer caca, generar este hábito genera un reflejo que probablemente favorezca el vaciamiento de la vejiga adecuadamente. Sí, una de las cosas que están indicadas es el hábito de ir a hacer pis cada 3 horas al baño. En la puse el niño en el banquito, con el banquito en los pies. Perfecto. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos cerrando. Gracias. Gracias, doctora, por esta charla, por toda esta información. Eh, Gracias a todos los que se sumaron. Eso también es muy importante. Nos entusiasma para hacer más charlas y más de estas actividades. Les cuento que la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, vamos a tener una charla junto con el IEX, que es un instituto que investigó cuál es el impacto de la implementación de la pesquisa en AME en Argentina. Y nos van a estar explicando un poco de qué se trató ese estudio y cuáles fueron los resultados. Para nosotros es un estudio muy importante porque eso también nos va a permitir impulsar o darle más fuerza a la ley que, digamos, a sumar a la pesquisa que actualmente se hace, el pesquisar la atrofia muscular espinal y justamente esto que decía la doctora, que poder tener el diagnóstico lo más temprano posible. ¿Sí? Así que los invitamos a todos a participar. Vamos a estar compartiendo el día de mañana la información en las redes y en los grupos. Y
bueno, y después vamos a seguir con charlas. Este mes vamos a tener varias actividades. Así que gracias a todos por sumarse. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Y bueno, los esperamos el miércoles. Gracias a ustedes y espero que en no muchos años podamos presentar los datos del registro de FAME Argentina. Ya vamos. Bueno, Bueno, gracias a todos. Beso grande. mando un beso grande a todos. Muchos ya me saludaron ahí en el chat y gracias a todos. Chau, Sí, Vane. muy lindos comentarios. Están todos muy agradecidos, doctora. Así que muchas Bueno, gracias. que estén bien. Besos a Hasta todos. luego. Buenas noches.